dos aurículas que tienen que ver con la recepción de la sangre y dos ventrículos que están abajo. A las aurículas del lado izquierdo, si esto fuesen los pulmoncitos, a las aurículas del lado izquierdo llegan dos venas pulmonares. Perdón, tiene que ir allá. Dos venas pulmonares. Esas venas pulmonares tienen la característica que traen sangre oxigenada, al revés de lo que la circulación normal muestra. Siempre hablando del adulto. Esa sangre oxigenada que viene de los pulmones pasa de la aurícula al ventrículo izquierdo, lo hace por una valvulita, la válvula mitral, pasa al ventrículo izquierdo y del ventrículo izquierdo sale por la aorta, que en realidad saldría por la espalda nuestra, y sale del lado izquierdo hacia la derecha, da una vuelta, va al medio del cuerpo y va hasta las últimas vértebras, que en nuestro caso serían la primera coxigia, allá al fondo de la cola. Esta curva, que es el callado de la aorta, tiene una par hacia el lado derecho, que es la arteria brachiocefálica. O sea, tenemos una sola aorta que está de la derecha hacia la izquierda y después por el medio, y hacia la derecha sale la brachiocefálica. De las aortas y de la brachiocefálica, hacia arriba salen dos arterias carótidas. Y esas carótidas se dividen rápidamente en carótida interna y en carótida externa. De ahí para arriba tenemos un montón de vasos, porque la carótida externa va a dar la iodia, la maxilar, pero no importa. Dejemos ahí. A los costados de la aorta del lado izquierdo, o sea, el callado del lado izquierdo, nace la arteria subclavia. Y del lado derecho la subclavia es una continuación de la brachiocefálica. Cada una de esas subclavias emite un vaso que va hacia los miembros, que comienza como axilar. Una que va hacia arriba, que es la arteria vertebral, y otra que va hacia abajo, a los costados de nuestro tórax, digamos, que son las mamarias. A su vez, la aorta, de acá para abajo, va a dar vasos hacia los costados, que son las arterias espinales, da tres vasos importantes hacia abajo, hacia la zona ventral, pensemos que estamos acostados. Una es esta de acá arriba, es la celíaca, la del medio es la mesentérica superior y la de abajo es la mesentérica inferior. Termina en dos vasos, que son las ilíacas primitivas. Las ilíacas primitivas se dividen en una ilíaca interna o hipogástrica, que sube de abajo hacia la parte inferior del cuerpo, y las ilíacas externas, que se meten dentro de los miembros. Además, acá hacia los costados tenemos, para los dos lados, ¿no es cierto?, las gonadales, las renales, las suprarrenales y las frentas. Eso básicamente es el sistema arterial nuestro. Por supuesto, después cada una de estas se empieza a dividir más chiquitita. Llega un punto en que esas arterias se hacen finitas, son arteriolas. Esas arteriolas se hacen aún más chiquititas, son los capilares sanguíneos. En los capilares sanguíneos la sangre tiene mucha presión, va lenta, entonces permite que salgan todos sus nutrientes, algunos por difusión simple, otros por difusión facilitada, otros por transporte activo. Ese líquido que sale se llama líquido tisular, abastece además de oxígeno a todas las células, y inmediatamente empieza el sistema venoso, que empieza justo al revés, por capilares venosos, donde al haber poca presión el líquido tisular vuelve, los desechos metabólicos de las células pasan a esa sangre venosa, y como ya no hay oxígeno pasa el dióxido de carbono. Y otra vez empiezan a ir formando venas cada vez más grandes, que terminan confluyendo en dos grandes venas que vuelven a la aurícula del lado derecho. Una que viene, voy a borrar ese sistema venoso, del arterial. Una pregunta del arterial antes que siga. ¿Se entendió más o menos? Sí, profe. ¿Sí? Esto es recordar, Yo no sé qué tanto ven ustedes en anatomía, pero esto en mi época lo veíamos en el colegio secundario, así que
Se supone que lo deben saber. Ahora, el sistema venoso vuelve todo a la aurícula del lado derecho. Viene una vena cava superior y una vena cava inferior. La vena cava superior está formada por la unión de dos venas brachiocefálicas, una del lado derecho y otra del lado izquierdo. Y esas venas brachiocefálicas a su vez reciben las venas yugulares. Las yugulares vienen de la cabeza, las brachiocefálicas vienen del tórax y de la zona de los brazos. Un poquito antes que la cava superior desemboque, recibe una vena que se llama ácido, que a su vez tiene una conexión, esto del lado derecho con el lado izquierdo, que se denomina vena hemiácido. Eso está drenando toda la sangre del tórax. La vena cava inferior viene también del medio del cuerpo. Se forma por la unión de las ilíacas que están trayendo la sangre de los miembros inferiores. En el camino va a recibir las gonadales, las renales, las frénicas, todo igual. Pero recordemos que acá está todos los intestinos. Toda la sangre de los intestinos es drenada por una vena que se llama mesentérica superior, que después se transforma en la vena porta. Esa vena porta entra dentro del hígado, a los sinusoides hepáticos, sale por dos venas hepáticas que se unen a otra más que se llama suprahepática, y esa suprahepática desemboca en la vena cava inferior. Entonces, esto está trayendo la sangre desoxigenada de la mitad del cuerpo hacia abajo, y esto está trayendo sangre desoxigenada de la zona del abdomen, pero está trayendo todos los nutrientes que se absorbieron en el sistema digestivo. La sangre del sistema porta es una sangre espesa, más bien más blanquecina, porque tiene grasa, entre otras cosas, que está absorbiendo el cuerpo de todo lo que come. Esto llega acá, pasa a la vena cava inferior y también termina en la aurícula del lado derecho. De la aurícula del lado derecho, por la válvula tricúspide, pasa al ventrículo del lado derecho, y del ventrículo del lado derecho sale por la vena pulmonar y se dirige hacia los dos pulmones, una para el lado derecho y otra para el lado izquierdo. Esta vena pulmonar, arteria pulmonar, disculpen, esta arteria pulmonar que salió del ventrículo derecho está llevando sangre desoxioxigenada, o sea, carboxioxigenada, quiere decir que está justo al revés de la circulación nuestra. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Sigo. El corazón nuestro corazón, y vuelvo a hacerlo en forma triangular porque es más fácil, tiene 4 cavidades, 2 aurículas y 2 ventrículos. Del lado de la aurícula derecha yo voy a ver 3 orificios. Uno, la entrada de la cava superior, otro, la entrada de la cava inferior, y el tercero, la entrada del seno venoso, el que me está trayendo toda la sangre de retorno de las venas que drenan la pared del corazón. Del lado de la aurícula derecha voy a ver el orificio de 2 venas pulmonares izquierdas y 2 venas pulmonares izquierdas. La sangre de estos dos pasa hacia los ventrículos por unas valvulitas. La de este lado se llama bicúspide mitral y esta tricúspide. La diferencia está en que una tiene 2 válvulas y la otra tiene 3 válvulas. 2 y 3. Del ventrículo izquierdo sale por la aorta y acá hay una valvulita que se llama semilunar izquierda. Y del ventrículo derecho sale por la pulmonar y hay otra valvulita que se llama semilunar derecha. Sobre que nace de la semilunar izquierda, la aorta, emite unos vasos chiquititos que son las arterias coronarias, que son las que irrigan la pared del corazón. Esas arterias coronarias son las que cuando se tapan generan un paro cardíaco por un síncope, por un infarto. Un infarto que se debe justamente porque no va sangre
a oxigenar al corazón. Si se tapara una de las ramas principales, el infarto es masivo y es muy difícil que nos salvemos. Si se tapa una de las ramas más chiquititas, a veces incluso pasa inaparente el infarto, se descubre después cuando se hace algún control cardiológico, o bien nos reponemos con alguna lesión, pero nos reponemos. ¿Está? ¿Alguien quiere preguntar algo? Vamos, si no hay preguntas, vamos a recordar dos cosas. Nuestro corazón se encuentra dentro de una gran cavidad, que es la cavidad pericárdica. Esa cavidad pericárdica tiene dos hojas, que una es el pericardio parietal, otro es el pericardio visceral. El pericardio visceral, en realidad, se denomina también epicardio, es la capa más externa del corazón. El corazón en sí tiene endocardio, miocardio y epicardio. Recordemos, el día 17-18, fin del 17, comienzo del 18, alrededor del 18, en el mesodermo esplásmico que recubre el saco vitelino, mesodermo extraordinario, esplástico, el saco vitelino, aparecían unos acúmulos celulares, unas célulitas que se llamaban angioblastos, que formaban los islotes de Wolf y de Pander. Dentro de esos islotes de Wolf y de Pander, estas células se organizaban, unas que formaban el endotelio capilar, o sea, la pared del vaso, y otras que quedaban adentro, grandotas, nucleadas, que iban a dar origen a las células germinativas primitivas, células sanguíneas primitivas, que se denominaban megaloblastos. Estos megaloblastos van a ser los que luego van a dar origen a todas las células sanguíneas. Estos vasitos sanguíneos se empezaban a unir entre sí y terminaban formando 4 vasos importantes, 2 arterias y 2 venas vitelinas, que se iban a introducir dentro del embrioncito. En ese momento, nuestro embrión de tercera semana era trilaminar y acá tenía el saco vitelino, entonces esos vasos se introducían dentro del embrión y a través del mesodermo se dirigían hacia la placa cardiogénica, donde paralelamente se estaban formando 2 tubos cardíacos primitivos. Por otra parte, en el saco coriónico, en las vellosidades del saco coriónico, aparecían unos islotes similares, pero que no se llaman de Wolf y de Pander, y empezaban a generar unos vasos sanguíneos que de las vellosidades iban hasta el saco coriónico y después se unían entre sí, iban a formar 2 arterias y venas que entraban por el pedículo de fijación hacia el embrioncito y se denominaban arterias umbilicales o alantoides, porque acá teníamos justo el esbozo del alantoides. Todo esto confluía en esto que era el tubo cardíaco. El tubo cardíaco, en su porción más cefálica, emitía 2 vasos pares que iban hacia adelante, arriba y atrás, que iba a ser la aorta dorsal, el esbozo de nuestra aorta. Y eso, bueno, uno iba después hacia el pedículo de fijación y otro iba hacia el saco vitelino. Esto, al finalizar la tercera semana, generaba un sistema cardiocirculatorio primitivo, que estaba formado por 2 tubos cardíacos paralelos, 2 arterias vitelinas, 2 venas vitelinas, 2 arterias umbilicales y 2 venas umbilicales. Así habíamos terminado la tercera semana del desarrollo. O sea, eso sería el comienzo de nuestro sistema cardiocirculatorio. Ahora, a partir de ese momento, empiezan a pasar un montón de cambios. El cambio más importante es que el embrión se plegó. Y al plegarse el embrión, los 2 tubos cardíacos primitivos se iban a juntar entre sí, que iban a formar un solo corazón, que iba a ser en un principio un tubo largo que tenía 4 partes. Adelante el bulbo cardíaco, el ventrículo, la aurícula y el seno venoso. Y a este seno venoso iban a llegar las 2
venas vitelinas y las dos venas umbilicales. Y del bulbo cardíaco salía hacia adelante y arriba atrás una aorta que iba después hacia atrás y se metía dentro del pedículo de fijación. En realidad eran dos aortas. Y en el camino emitía hacia abajo la arteria vitelina. Además, cada una de estas aortas emitía hacia adelante una prolongación que era el esbozo de la carótida primitiva, carótida interna en realidad, y hacia arriba vasos pares que se llamaban intersegmentarias dorsales, hacia abajo vasos pares que se llaman segmentarias ventrales y hacia los costados las segmentarias laterales. Estas iban a irrigar el tubo neural, estas el tubo digestivo y las del medio iban a irrigar todo lo que sería la zona de los gononefrones. Cuando el embrión se termina plegando, el primer cambio grande que vemos es que este corazón ya no entra dentro de la cavidad pericárdica y a fines de cuarta semana adopta una forma de letra S y ahí queda el seno venoso que estaba atrás por arriba, la aurícula por debajo, un poco más atrás y doblada hacia atrás el ventrículo y saliendo por atrás el bulbo cardíaco. O sea que no lo veríamos. Por eso nuestra aorta nace, digamos, por la espalda. Otra cosa que tenemos que acordar es que si esto fuese el bulbo cardíaco, esos dos vasos sanguíneos que nacen, que son las aortas, son pares, van hacia atrás y a partir de la mitad del cuerpo se empiezan a fusionar entre sí hasta que constituyen una sola aorta dorsal que se va haciendo más finita cuando va llegando hacia la zona del pedículo de fijación o de la cola y se termina llamando arteria sacra media. Y esa arteria sacra media o de esa arteria están haciendo ahora la umbilical que va hacia el pedículo de fijación, que ya cuarta semana es el cordón umbilical primitivo. Preguntas hasta acá. Estamos repasando nomás, Cuarta semana. ¿Sigo? El sistema arterial, el sistema venoso, por otra parte, en cuarta semana, va a estar formado por, si esto es el seno venoso, dos vasos que vienen de la cabeza y vienen así y van hacia el seno venoso y dos vasos que vienen de la parte inferior del cuerpo. Las que vienen de la cabeza se denominan cardinales anteriores, las que vienen de la parte inferior del cuerpo, cardinales posteriores. Antes de desembocar, esos dos vasos se unen entre sí y forman las cardinales comunes o conductos de Cuvier. Las cardinales posteriores a su vez generan otro par de vasos que son las subcardinales, que van a empezar a drenar la sangre de los coronefrotos. Esto es el ombligo. Por el ombligo están entrando las venas vitelinas y las venas umbilicales. Las venas umbilicales entran, se pegan al costado del cuerpo y desembocan en el seno venoso, una de cada lado, pero, vamos a hacer un poco, hice muy corto el seno venoso acá, ahí, en el seno venoso, y evitan el septum transverso que se estaba formando primero a esta altura, después bajar a la mitad del cuello, el septum transverso que es el futuro diafragma y además está colaborando en la formación del hígado, evitan por fuera el septum transverso. Mientras que las dos vitelinas vienen, chocan contra el septum transverso, penetran y forman los sinusoides hepáticos y luego salen y desembocan en el seno venoso más adentro, esto sería el seno venoso, más adentro que las umbilicales. O sea, las umbilicales no cortan el seno venoso, las vitelinas sí forman los sinusoides hepáticos dentro del seno venoso. Quinta semana de desarrollo, y ya que estamos con el sistema venoso,
Las umbilicales, como van a terminar desapareciendo todo lo que está del lado izquierdo, acá, forman una anastomosis oblicua que pasa por adentro del septum transverso y se denomina conducto venoso de Arancio. Y además aparecieron los nuevos vasos en las cardinales posteriores que se llamaban supracardinales. En las cardinales anteriores, por otra parte, se producía una anastomosis oblicua, porque esto tiene que desaparecer, que va de izquierda a derecha, de esta anastomosis oblicua que viene hacia acá. Entonces la sangre ahora que viene a la cabeza hace esta vueltita, ya no va más al lado izquierdo. Es lógico, ustedes pensemos que a la aurícula del lado izquierdo tenemos que empezar a hacer llegar la sangre del corazón, de los pulmones, la sangre oxigenada de los pulmones. ¿Sigo? Tiene que si no me frenan yo me embalo. ¿Me escuchas por lo menos porque nadie contesta? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, vamos al sistema arterial de quinta semana. En la aorta dorsal, como se fusionaron y ahora hay una sola aorta dorsal desde la mitad, desde atrás del corazón hacia atrás, esa aorta dorsal al fondo sigue llamándose arteria sacra media. Las cintas segmentarias dorsales, como se produjo la fusión, siguen siendo vasos pares, pero las 7 primeras tienen un cambio. Es que las primeras 6 se unen entre sí y ahora desembocan en la séptima. Estas primeras 6 ahora se llaman arteria vertebral. Las segmentarias laterales siguen siendo vasos pares y las segmentarias ventrales pasan a ser vasos impares porque se unen entre sí. Mantenemos todavía la vitelina y en el quinto par de intersegmentarias dorsales, que es el lumbales, acá atrás, bien atrás, acá, ahora sale un vaso que se continúa con las umbilicales. Este quinto par de segmentaria en realidad va a terminar llamándose después ilíaca primitiva. O sea, en el sistema arterial, ahí no hay mayores cambios. Quinta semana. Y cuarta semana de venoso, hablamos recién. Hoy yo no voy a hablar de corazón. Lo que sí quiero que se acuerden que el bulbo cardíaco, o sea, esa parte alargada del corazón que nace de atrás del ventrículo, tiene 3 partes. Una parte que está bien pegada al corazón, que cuando el corazón crezca la va a terminar absorbiendo dentro de su pared. Una parte en el medio, que se llama tronco arterioso, y otra parte más alejada, que se llama saco aórtico. Cuando en quinta semana el embrioncito comienza a crecer, se empieza a notar que entre el pedazo de la aorta que sale y que da la vuelta y va hacia arriba, aparecen anastomosis. O sea, esa aorta que sube, da la vuelta y va hacia atrás, empieza a cortar camino y forma esas anastomosis. Estas anastomosis se denominan arcos aórticos. Y los arcos aórticos son 6, pero en los mamíferos el quinto es rudimentario, nunca se forma. ¿Está? Ahora, empecemos a separar, no importa lo que ocurra en los ventrículos específicamente ni en las aurículas específicamente. Yo tengo un corazón en el cual el bulbo cardíaco nace, yo dije nace por atrás del corazón, pero es un solo tubo. Y de este bulbo cardíaco sale una aorta hacia el lado derecho y va hacia atrás, y otra aorta hacia el lado izquierdo y va hacia atrás. Esto, acá estaría el corazón. Esto que ya pasó el corazón, lo vimos que a partir de fin de cuarta, quinta semana, se genera, se fusiona y forma una sola aorta, que es lo que tenemos nosotros. O sea, esto y esto
no estaría más, ¿no? ¿Qué va a quedar cuando nosotros terminemos de formarnos? Va a quedar esto. O sea, el callado de la aorta y una aorta dorsal. Por lo tanto, tenemos que tener claro que esto tiene que desaparecer. Por otra parte, de este mismo bulbo cardíaco está, si acá yo tengo un pulmón y acá yo tengo otro pulmón, está saliendo otro vaso, que son las pulmonares, que después van una hacia el pulmón del lado derecho y otra hacia el pulmón del lado izquierdo. Fíjense que el callado de la aorta está pasando entre medio, está quedando como a caballito de la horqueta. Esto es la horqueta y pasa entre medio de la horqueta. Esos arcos aórticos, que son 6, nacen de la última porción, de esta, que sería el saco aórtico. En la porción del medio, el tronco arterioso, que es redondito y grandote, en el borde empiezan a aparecer unas crestitas. Algo parecido a lo que pasó para separar el esófago de la tráquea. Estas crestas, que se denominan crestas vulvares, empiezan a ir una hacia el lado de la otra hasta que se unen y me dividen el tronco arterioso en dos partes. Una va a ser la aorta y otra va a ser la pulmonar. Ahora sí estamos más lógicos. Ahora tengo de un lado del corazón sale la pulmonar y del otro lado del corazón sale la aorta. Para que estas crestas vulvares desarrollen el tabique aórtico pulmonar, tienen que venir células de las crestas neurales y meterse acá. Otra vez las células crestas neurales. Ya las metimos el otro día en el desarrollo de los melanocitos. Bueno, ahora ya las metemos y las vamos a meter en un montón de otros lugares. Ahora las vamos a meter también en las crestas vulvares. Si esto se dividiera así, tal cual, ese tubo se dividiera así, tal cual, yo iba a tener la aorta, suponiendo que este es el corazón, la aorta saliendo del lado derecho y la pulmonar del lado izquierdo. Y no es así. Lo que ocurre es que este tabique, ese tabique, en la medida que crece hacia abajo, va girando como un tirabuzón. Y al girar como un tirabuzón hace que la aorta, ahora sí, salga del lado izquierdo y vaya hacia la derecha y de la vuelta. Y la pulmonar salga de la derecha y vaya hacia la izquierda. ¿Se entiende? ¿Puedo seguir? ¿Sí? Bueno. Suponiendo que ahora ya tenemos esto correctamente armado, pensemos que acá en realidad, borro esto un segundo, pensemos voy a desarmar todo mi mueble, parece hoy, porque me olvidé de pegar. Así como estamos, yo tengo el tronco arterioso, acá estaría el ventrículo, que me generó por un lado la aorta y por otro lado la pulmonar. Esto, que está acá para arriba, sería el saco aórtico, y yo tengo una aorta de este lado y otra aorta de este lado. De este saco aórtico me sale acá arriba la curva original, pero después me hace los arcos aórticos, 1, 2, 3, 4, el 5 que no se forma y el 6. ¿Está? Yo tengo primero, segundo, tercero, cuarto, sexto arco aórtico. Esto va a desaparecer. Por lo tanto, yo tengo que hacer que esto sea la aorta, que es lo más importante. ¿Qué ocurre? El sexto par de arcos aórticos, acuérdense bien, sexto par, el de más abajo de todo. El sexto par, que es este, termina unido al nacimiento de la pulmonar, que la pulmonar sale del lado derecho.
hace una rama que va hacia acá y otra rama que va hacia acá. Ahora tengo la pulmonar del lado izquierdo y la pulmonar del lado derecho. Y esas se desprenden de la aorta y se meten en los pulmones. Entonces el sexto par me genera la pulmonar del lado izquierdo y la pulmonar del lado derecho. ¿Estamos? La sangre que está saliendo acá está yendo a los pulmones. ¿Tenemos pulmones en sexta semana, quinta semana de desarrollo? No. O sea que los pulmones están creciendo, pero no funciona. Estamos mandando sangre de balde a los pulmones. Un poquito sí para que se alimente, pero tanto no. El cuarto par, el quinto no está, el cuarto par, que es este, queda conectado ¿a quién? A la aorta, que sale y que va a dar toda una vuelta que forma el callado de la aorta y se une con la aorta verdadera y está hacia abajo y atrás. Entonces, el cuarto par del lado izquierdo me forma el callado de la aorta. Y el cuarto par del lado derecho, ¿cuál era el vaso par del callado de la aorta? La brachiocefálica del lado derecho. La brachiocefálica y un pedacito de la subclavia. ¿Por qué? Porque esto ya desapareció. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Alguna pregunta hasta acá o sigo? ¿Podría repetir qué forma el cuarto par de derecho? El cuarto par derecho, este, me forma la brachiocefálica y la primera parte de la subclavia. ¿Se acuerdan? La subclavia era la que se metía dentro de... Era la que se metía dentro del... ¿Cómo se llama? Del brazo. Ah, genial, gracias. Bueno, sigo. Como la sangre que entraba acá hacia los pulmones no tiene sentido que vaya a los pulmones, el sexto par del lado derecho hace una anastomosis entre la pulmonar y el callado de la aorta. Entonces ahora la sangre que está saliendo por la pulmonar, en realidad un poquito de los pulmones, pero el grueso pasa al callado de la aorta. Ahora sí es lógico, para el bebé, no para nosotros. Si tenemos eso, nosotros sufrimos. Un segundito que recibí un mensaje, quiero ver qué es, porque es de la cátedra. ¿Sigo? Entonces, repito, sexto par genera las pulmonares y el sexto izquierdo además el conducto arterioso de vocal. Cuarto par genera del lado izquierdo el callado de la aorta, del lado derecho la brachiocefálica y un pedazo de la subclavia. Tercer par, este. Ya acá se cortó la conexión. Entonces, ¿a quién se conecta ahora? Se conecta a la brachiocefálica o al callado de la aorta. ¿Quién le genera? La carótida primitiva, y esa carótida primitiva se contacta a su vez con la carótida interna, ese pedacito que iba hacia la cabeza que habíamos puesto al principio, allá cuando hablábamos cuarta semana. Y además acaba de dar la carótida externa. La carótida externa irriga todo por afuera en la cabeza, la carótida interna va por adentro. El segundo par, este, genera dos arterias que se unen o que nacen de las carótidas externas. La más importante se llama ioidea. Estamos justo a la altura de la laringe, el hueso ioideo, entonces la arteria ioidea. Y además a la del estribo de la oreja, no importa. Y el primer par
estamos ya en la zona de la mandíbula. Entonces, de la cara genera la maxilar. Repito, primer par, la maxilar. Segundo par, la hioidea y la del estribo. Tercer par, las carótidas primitivas y parte de las internas. Cuarto par, del lado izquierdo, el callado de la aorta. Del lado derecho, la brachiocefálica y la primera partecita de la subclavia. Quinto par no forma nada porque no se formó. Y el sexto par forma las pulmonares, pero el sexto par del lado izquierdo forma además el conducto arterioso devotal. ¿Está? Complico un poco más. Del callado de la aorta del lado izquierdo nace la brachiocefálica izquierda. Y la brachiocefálica me va a dar la mamaria, la axilar, pero hacia arriba genera la arteria vertebral. Acá, del lado derecho, la vertebral, la axilar, o sea, la vertebral y la mamaria. Estas vertebrales se dirigen hacia arriba, de acá hacia arriba, por atrás de la columna, se unen entre sí, se cruzan uno al lado del otro, se unen entre sí, y forman una nueva arteria única que va por abajo de la columna vertebral y se mete adentro de la cabeza. Se denomina arteria basilar. Y esa arteria basilar genera dentro de la cabeza una anastomosis que se denomina polígono de Willis, que recibe sangre también de ramas de las carótidas internas. ¿Qué lío? ¿Preguntas? ¿Puedo seguir? ¿O se perdieron? Mejor que repita antes de que se pierdan del todo. ¿Alguna duda? Profe, ¿la basilar de dónde provenía? Las dos vertebrales se unen entre sí y forman la basilar. La basilar estaría acá en la zona cervical, por debajo de la columna vertebral. Se mete dentro por el mismo forámeno magno, ¿se acuerdan? El de la base del cráneo que vimos el otro día. Se mete adentro de la cabeza, y adentro de la cabeza, junto con ramas de las carótidas internas, forman el polígono de Willis. El polígono de Willis es un lugar donde hay mucha sangre y es lo que irriga todo nuestro cerebro. ¿Está? Sí, profe, gracias. Bueno, sigo con el sistema arterial. Las intersegmentarias dorsales, ¿se acuerdan? Las que iban hacia arriba, se transforman en vasos espinales. Pero el quinto par, lumbar, allá atrás de la cola, formaba una arteria derecha-izquierda que se llamaba ilíaca primitiva. La ilíaca primitiva se divide en dos. Una que va hacia los pies, hacia los miembros, que se denomina ilíaca externa, y otra que va hacia adentro, sube de acá hacia la parte inferior del cuerpo, y se denomina tu trabalengua, ilíaca interna, o hipo, porque está abajo, gástrica. Esa hipogástrica, a su vez, queda unida a las arterias umbilicales, las que van a salir hacia el ombligo, hacia la placenta, llevando sangre desoxigenada para que sea oxigenada por la placenta. O sea que acá la circulación está invertida. Las segmentarias laterales, las que iban a los costados, se van a transformar en las arterias gonadales, o sea, ovárica o testicular, la renal, la suprarrenal, la renal, la suprarrenal y las frénicas. O sea, para todo lo que es los gononefrótomos y además para lo que tiene que ver con nuestro diafragma. Por último, las arterias ventrales, las que en este dibujito iban hacia abajo, las ventrales que están pegadas al diafragma, las primeras, van a unirse todas y generan una arteria que se denomina celíaca.
La arteria celíaca básicamente irriga el estómago, si bien después se divide, llega al estómago y se divide, va a dar la gástrica, la esplénica, pero la hepática, pero no importa, celíaca. ¿Ah? Las de atrás se unen y generan la mesentérica inferior. La mesentérica inferior va a irrigar todo lo que tiene que ver con el intestino posterior. Intestino posterior y cloaca. El intestino posterior vendría a ser el colon transverso, la segunda parte, el colon descendente, recto, toda esa parte irriga. Y las vitelinas, que nacían del medio, acuérdense que en una época teníamos el asa intestinal, después el conducto vitelino. Cuando se corta el conducto vitelino, esas arterias dejan de salir por el ombligo, irrigan todo lo que tiene que ver con el asa intestinal. El asa intestinal es el intestino delgado nuestro. Estas se denominan ahora mesentéricas superiores. Entonces, celíaca, mesentérica superior que deriva de las vitelinas y mesentérica inferior que también deriva de las intersegmentarias ventrales. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? ¿Puedo quedarme con tanto y creer que entendieron o me preocupo que no entendieron nada? Igual hagamos un mini repaso de esto, ¿eh? ¿Alguna preguntita? ¿No? ¿Están vivos por lo menos? No, profe. ¿Sigo con el sistema venoso? Nosotros teníamos, volvemos a lo mismo, tenemos dos aurículas que arriba tienen un seno venoso. Pensemos, a la aurícula del lado izquierdo tiene que llegar las venas pulmonares, las que vienen de los dos pulmones. Las venas pulmonares no se generan como división de nadie, sino que aparecen espontáneamente en el mesodermo que está entre el corazón y los pulmones. Y originariamente tenemos una vena pulmonar que se divide en dos para ir hacia la derecha o hacia la izquierda y que a su vez se divide después en dos más. O sea que si yo miro una aurícula izquierda, suponiendo que esta fuese la aurícula izquierda, voy a ver la llegada de un vaso que rápidamente se divide en dos más y después en otros dos más. O sea, hasta ahí estamos bien. Cuarta semana yo tengo un orificio. Pero la aurícula, para crecer, se empieza a comer a la pulmonar. Entonces, ya terminando cuarta, en realidad quinta, yo voy a tener dos orificios, porque se comió la bifurcación. Y para fin de la quinta semana creció tanto que yo voy a tener 4 orificios. Nuestro corazón de adultos tiene 4 orificios de las venas pulmonares. Y la explicación es justamente esa, que teníamos un orificio, que era el grueso de la pulmonar, y en la medida que la aurícula creció, fue incorporando todas las pulmonares, y bueno, ahora tenemos 4 orificios. O sea que ya tenemos solucionada la sangre que llega por esos orificios al lado del lado izquierdo. Pensemos, además, que si esto es el seno venoso, a este seno venoso estaban llegando los conductos de Cuvier, que a su vez tenían las cardinales anteriores y las cardinales posteriores, ¿está? Que llegaban también acá 2 umbilicales y más adentro 2 vitelinas. Recordemos, nosotros en nuestra aurícula, del lado derecho, tenemos un orificio de la cava superior, un orificio de la cava inferior y un orificio del seno coronario. Eso quiere decir que todo lo que está acá y todo lo que está acá tiene que desaparecer. ¿Cómo lo hago? Primero, preparándose para esa desaparición, las cardinales anteriores generan una anastomosis oblicua. Ahora yo puedo sacar esto
porque la sangre va a venir y va a hacer esta vueltita y va a ir para el lado derecho. Del lado izquierdo, todo esto empieza a desaparecer. ¿Cómo llega la sangre que está yendo para acá? Bueno, la de las vitelinas forman los sinusoides hepáticos. Entonces ahora las vitelinas se me meten acá adentro y ya no van más por acá. Y de ahí siguen hacia arriba. Las umbilicales forman el conducto venoso arancio, pasan por el medio. El seno venoso del lado izquierdo, se empieza a desplazar hacia este lado, hacia la derecha. Estira tanto, porque esto se cortó, estira tanto que ahora el seno venoso queda así, en diagonal, y desemboca acá, en el orificio de abajo. ¿Y qué era el orificio de abajo? El seno coronario. O sea, que el seno venoso del lado izquierdo se transformó en el seno coronario. Y el conducto, los conductos de Cuvier, se estiraron y quedaron en forma oblicua, el del lado izquierdo. ¿Y qué me forma? Esta vena oblicua que se llama oblicua de Marshall. Y esa vena oblicua lo que está haciendo ahora es juntar toda la sangre de los capilares venosos de la pared del corazón. Entonces, toda la sangre de la pared del corazón vuelve a la aurícula a través del seno venoso, la vena oblicua de Marshall. ¿Está? La cardinal anterior es anastomosis. Esta anastomosis me va a generar la brachiocefálica del lado derecho. Y la cardinal del lado derecho, la partecita de abajo que me forma la vena la vena cava superior, que va a desembocar acá. Y la segunda parte, la brachiocefálica del lado, esta es brachiocefálica izquierda y esto es brachiocefálica derecha. ¿Estamos? Las porciones más alejadas, las que quedaron de la cardinal izquierda y lo que quedó de la cardinal derecha, me generan las yugulares. Y a estas brachiocefálicas, ¿cuál van a llegar? Y van a llegar a la subclavia, pero ya no hay más problema. ¿Se entendió hasta ahí? Ahora, la vitelina del lado izquierdo desaparece y la umbilical del lado izquierdo desaparece. Entonces, yo ahora, acá, no tengo más nada. Las vitelinas que están de abajo del septum transverso hacia atrás se unen entre sí en un solo vaso. Que este vaso que queda acá es la vena porta y la mesentérica superior. La fusión de las dos venas vitelinas por debajo del septum transverso me genera la porta y la mesentérica superior. También la esplénica, pero no importa. Esto entra y forma los sinusoides hepáticos, sale por dos arterias que se llaman hepáticas y forman un tercer vaso que se llama suprahepático que va hacia el pedazo que queda de la vitelina. El pedazo que queda de la vitelina se fusiona con partes de las cardinales, pero genera, que es lo más importante, esto, que es la vena cava inferior. Entonces, la vena cava inferior, la primera parte es la vitelina derecha, después recibe acá la suprahepática y después sigue acá hacia el fondo del cuerpo. De acá, desde el septum transverso para abajo, en la formación de la vena cava inferior, participan un pedacito de la subcardinal que ya estuvo acá arriba metida del lado derecho. Y después anastomosis entre las subcardinales, anastomosis entre las cardinales posteriores, allá abajo. Pero la única vena que no participa son las umbilicales. Nunca, jamás pongan las umbilicales como formadoras de la vena cava inferior. La vena cava inferior se forma
en la parte de arriba por lo que quedó la vitalina y un pedacito de la subcardinal del lado derecho, y después por anastomosis, pero ya no interesa, ¿eh? No se preocupen por saber todas las anastomosis. Lo que importa es esto acá adelante. Y si nunca jamás metan a las umbilicales dentro de la cava inferior. ¿Está? Ahora, yo tengo dos umbilicales que entran. La umbilical del lado derecho, esta, desaparece. Fuera, no tengo más umbilical del lado derecho. O sea que ahora, por mi ombligo, solamente está entrando la umbilical izquierda. La umbilical izquierda entra por el ombligo, va hacia el lado izquierdo, asciende, llega al hígado, lo corta en diagonal, forma el conducto venoso arancio. Cuando el hígado se termina de formar bien, ese conducto venoso de arancio desemboca directamente en la suprahepática y de ahí va a la cava inferior. O sea que la cava inferior me está trayendo sangre oxigenada que entró por la umbilical del lado izquierdo y me está trayendo todos los nutrientes que está absorbiendo o que va a absorber de a poco nuestro intestino. Y todo termina acá. Originariamente, esto, que era el seno venoso, vamos a borrar del otro lado, porro acá. Sí, esta es la aurícula del lado aurícula derecha. Yo tengo acá un gran orificio que es la desembocadura del seno venoso, a donde está llegando la cava superior y la cava inferior. Pasa lo mismo que pasó con la pulmonar. Cuando empieza a crecer, se come o absorbe dentro de la pared el seno venoso, y entonces ahora me quedan dos orificios por separado: el orificio de la cava superior, el orificio de la cava inferior y además el orificio del seno coronario que venía de la oblicua de marcha. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? ¿Sí o están pensando qué hacen con circulatorio? ¿Me están escuchando por lo menos? Sí, profe, escuchamos. Sí, bueno, ¿están despiertos? Estamos procesando todo, profe. Están locos ahora después de ver circulatorio. Quedaría agregar desarrollo del corazón. Hoy corto acá. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a hacer un resumen de todo lo que vimos. Antes de ver el resumen, vuelvo a preguntarles, ¿no tienen ninguna duda, seguro? O sea, dudas deben tener, pero algo que no entendieron nada. Vamos a compartir entonces. ¿Recibieron los PowerPoint que les pasé el otro día? Acuérdense que yo los hago a manera de resumen, no... Sí, profe, los recibimos. ¿Sí? Bueno. ¿Ven ahí? Sistema titular. ¿Sí? Una consulta. ¿Cuándo sería la fecha estimada del segundo parcial? Los primeros días de junio.
Ok, gracias. No me acuerdo exacto, pero el tema es así. Y aprovecho que hay unos cuantos conectados. El segundo parcial es largo. Es más largo que el primer parcial. Y no sé si es más fácil o más difícil, pero es largo. Por reglamentación yo tengo que tomar dos parciales. El primero, que es la mitad de la materia, que yo se los achiqué porque les he sacado algunos temas que los van a ver en trabajos prácticos, y el segundo parcial, que es todo lo que estamos viendo ahora. La opción que me queda, pero eso tendrían que hablarlos entre ustedes, es que a ese parcial yo lo vuelva a dividir en dos. Van a tener un parcial más, pero con este tema de la pandemia, que por ahí no nos vemos, que por ahí algunas dudas no se aclaran del todo, para mí creo que no es mala idea. Por ustedes, a mí me da exactamente igual tomar uno o dos. Pero si ustedes se ponen de acuerdo y me avisan después, yo lo divido en dos partes. En uno les tomo, qué sé yo, hasta digestivo o cara, nariz, boca, que son los temas que vienen, y después dejo un tercer parcial con el resto del desarrollo millonario. A mí, ya les vuelvo a decir, a mí no me cambian nada, pero me parece que a ustedes les simplifica un poco. Así que piénsenlo y después me avisan. Total, hacemos un sistema democrático, yo voy anotando cuántos me avisan y cuando llegó a más de la mitad, listo, doy por finalizado el escrutinio. ¿Ven ahí? Perdón. Sí, profe, se ve. ¿Se ve el power? ¿O me ven a mí? ¿Se ve el power? El power. Bueno. Vamos a ver si ahora lo hacemos pasar. Porque siempre que quiero pasar, algo le pica. Ya no me está dando bolilla, así que vamos a volver a compartir. Bueno, esto, ahora sí cambió la diapositiva, ¿no? Sí, sí. ¿Sí? Bueno, esto sería acordarnos un poquito de lo que vimos al principio. Nuestro embrioncito de desarrollo temprano, que acuérdense, empieza entre el día 17 y 18, aparece en el mesodermo extraembrionario del saco vitelino, los lotes de Wolf, los angioblastos, después tenemos los megaloblastos. Bueno, formamos todo ese sistema cardiocirculatorio primitivo y tenemos un embrión que tiene un corazón doble, con dos tubos cardíacos que se terminan fusionando, producto del crecimiento primero, del crecimiento tuboneural que los hace pasar hacia atrás de la membrana bucofaringea, después el crecimiento de los somitas que los aprieta y los une. Ese nuevo corazón primero está sujeto arriba y abajo por el mesocardio, después el mesocardio desaparece y queda como flotando dentro de la cavidad pericárdica. La cavidad pericárdica tiene dos capas, un pericardio parietal y un pericardio visceral. El pericardio parietal, su porción caudal da origen al septum transverso, eso no se olviden nunca. El pericardio visceral va a dar origen a las tres capas del corazón: epicardio, la de más afuera, miocardio y endocardio. Epicardio es lo mismo que decir pericardio visceral. Ese corazón se divide rápidamente en cuatro partes. Al principio, cefálico caudal, bulbo cardíaco, ventrículo, aurículo y seno venoso. Después, producto del crecimiento, cambio las posiciones. Queda el seno venoso por arriba, la aurícula, el ventrículo, y saliendo hacia abajo y atrás, el bulbo cardíaco. Por otra parte, el bulbo cardíaco se divide en tres partes. Una parte pegada al corazón, que dijimos, se incorpora al corazón. Una parte que está en el medio, que es el tronco arterioso. Y otra parte que está más alejada, que es el saco aórtico, que genera los arcos aórticos. Los arcos aórticos son 6 y el quinto nunca se forma. Si miramos acá el dibujito, entonces tenemos el corazón, esto sería el bulbo cardíaco,
Este pedacito que está viendo donde está la flecha sería el tronco arterioso, y acá tenemos los sacos aórticos, con el saco aórtico con los arcos aórticos. Tenemos una aorta dorsal que se termina formando en la arteria sacra media. Tenemos la prolongación cefálica, que va a ser la carótida, las arterias vitelinas y las arterias umbilicales. Y arriba, las intersegmentarias dorsales, no están dibujadas las laterales, y las segmentarias ventrales. El sistema venoso, por otra parte, está formado por unas venas vitelinas y unas venas umbilicales que desembocan en el seno venoso, las cardinales anteriores y las cardinales posteriores, que se unen entre sí y generan los conductos de Cuvier o cardinales comunes. ¿Y ahora qué pasó? ¿No están viendo el dibujo, no? No. Sí, porque no sé qué toqué y dejé de compartir. Sigo. Bueno. Las arterias. Esto es lo que hablamos recién. Tenemos los arcos aórticos, las aortas, las intersegmentarias dorsales, las laterales y las ventrales. Las dorsales irrigan el tubo neural. Siempre van a ser, aunque se unifiquen las aortas, siempre van a ser pares. Las laterales, las crestas urogenitales, y las segmentarias ventrales se unen entre sí y terminan siendo vasos impares. Bueno, las venas volvimos a hablar, o sea, repetimos de nuevo. Las vitelinas pasan por el septum transverso y generan los sinusoides hepáticos. Los umbilicales evitan el septum transverso, después vemos que forma el conducto venoso rancio. Las cardinales anteriores vienen de la cabeza, las cardinales posteriores de la porción inferior del cuerpo, y además tenemos la unión de ellas que genera los conductos de Cuvier o cardinales comunes, las subcardinales y las supracardinales, que son ramas de las cardinales posteriores. No les dije algo de las supracardinales, pero lo vamos a ver ahora, así que con los dibujitos. Y las venas pulmonares, que aparecían medio por generación espontánea entre la aurícula del lado izquierdo y los pulmones o los brotes pulmonares. El sistema arterioso, que se me fue todo. El sistema arterioso, para estudiarlo tenemos que hablar primero del tronco arterioso. ¿Y ahora qué? No se ¿Me ve. escuchan? Ahora sí. Perdón. ¿Ahí se ve el tronco arterioso, sí o no? Sí, ahí sí. se desarrolla ¿Sí? el Ahí está. sistema arterial. Bueno, el tronco arterioso, acuérdense, va a generar la separación de la aorta con la pulmonar. ¿Cómo? Aparecen unos tabiquecitos, estos, que son las crestas vulvares. Esas crestas vulvares se generan porque llegan células de las crestas neurales, o sea, células ectodérmicas que se están metiendo dentro del tejido mesodérmico del bulbo cardíaco. Generan esto, esos crecen y se unen entre sí y me separa, por un lado, la arteria pulmonar y por otro lado, la aorta. Y justo donde nacen, aparecen unos nuevos relieves subendocárdicos. Esos nuevos relieves me van a formar las válvulas semilunares. Las válvulas semilunares están ubicadas entre la aorta y el ventrículo del lado izquierdo, y entre el ventrículo derecho y las pulmonares. Y tienen tres valvas. Las valvas, son como las puertas de esos vaivén de las películas de cowboy, que van y vienen, pero en realidad tienen unos ligamentos muy chiquititos que cuando se contrae el ventrículo, lo mismo que cuando se contrae la aurícula, empuja la sangre y abre las puertitas, las abre y entonces la sangre sale del ventrículo y entra a la aorta o a la pulmonar. Cuando se relaja el ventrículo, la sangre volvería. Entonces hay unos ligamentos que sostienen a las válvulas para que lleguen a su lugar, pero no puedan ir hacia adentro. Es como que si a esa puerta va y ven, yo le pongo un freno y no pueda pasar hacia el lado adentro. Las
Las semilunares entonces son 2 y tienen 3 valvas cada una. Sobre que pasa las semilunares, ya lo vimos, nacen las arterias coronarias. ¿Estamos? Sigo. Si se decide mi máquina andar. Se empacó de nuevo. ¿Se ve ahí la diapositiva nueva? Sí, profe, sí se ve. ¿Sí? Bueno, entonces tenemos, esto sería el tronco arterioso, tenemos las crestas vulvares que se unen entre sí, y fíjense, forma, gira como un tirabuzón, entonces lo que sale del ventrículo izquierdo, que es la aorta, va hacia el lado derecho, y lo que sale del lado derecho, que es la pulmonar, va hacia el lado izquierdo. Acá tenemos, la pulmonar se divide en 2, forma una horqueta, la aorta sale, da una curva, callado la aorta, y queda en el medio de la horqueta. En esta horqueta, entre la pulmonar del lado derecho, al comienzo, porque después se va a trasladar, y el callado de la aorta, se forma el conducto arterioso devotal. Los arcos aórticos son 6. El quinto nunca se forma. El sexto, que es el que está más abajo de todo, más pegado al corazón, va a formar las pulmonares, y del lado izquierdo, además, el conducto arterioso devotal. El cuarto forma el callado de la aorta del lado izquierdo, y del lado derecho la brachiocefálica y la subclavia derecha. Ahora vamos a ver los dibujos. El tercer par, la carótida primitiva, que se unen al final con las carótidas internas, o sea que forma la carótida primitiva y un pedacito de la carótida interna. El segundo par genera la hioidea y la del estribo, y el primer par la maxilar. Esto sería. Esto, lo que está en más rojo, sería la aorta. Acá ya, fíjense, las dos aortas dorsales se unificaron y formaron una sola. Esto sería el séptimo par de intersegmentarias dorsales, o sea, la subclavia en su origen, y de acá sería la vertebral, pero todavía falta. Esto sería el sexto, el quinto no se formó, cuarto y tercero. Tenemos que hacer desaparecer todo este lado, para que quede así, esto, como somos nosotros. Entonces, el sexto par, el que está medio, creo que violeta, me va a generar las pulmonares. El sexto par, las pulmonares. Acá sería esto, y acá sería esto, la pulmonar, con el conducto arterioso devotal. El cuarto par me genera el callado de la aorta. Esto es el callado de la aorta hacia el lado izquierdo y la brachiocefálica hacia el lado derecho. Y un pedacito de la subclavia. El tercer par, esto en verde, la carótida primitiva y un pedacito de la carótida interna para que se una con esa prolongación que tenía el embrión hacia la cabeza. Y no está dibujado lo que generan el segundo y el primero, que sería la maxilar el primero y la dioidea el segundo. En definitiva, cuando se termina de formar todo, nosotros tenemos el callado de la aorta, que sigue con la aorta dorsal, las pulmonares, que tenían el conducto arterioso devotal del lado derecho, que se desplaza bien a la bifurcación, y es lógico, la sangre tiene que salir y pasar rápido a la aorta. Esa sangre que venía del ventrículo derecho, que está lleno de sangre porque está recibiendo la umbilical allá arriba, a través de la cava inferior, no tiene sentido que vaya a los pulmones. ¿A qué si no necesita oxigenarse? Entonces usa este camino. Acá tenemos las dos subclavias. Una nace directamente del callado de la aorta a la izquierda, la otra es una continuación de la brachiocefálica, por lo tanto tiene dos orígenes, la séptima intersegmentaria dorsal y el cuarto arco aórtico derecho distal. Y después ahí ya no hay mayores cambios. Esto sería resumiendo cómo quedamos. Tenemos la aorta dorsal, las intersegmentarias dorsales, acá estaría esto sería el séptimo par, que acuérdense era subclavia, pero generaba la vertebral,
las vertebrales se unen, forman la basilar, y la basilar, bien acá en la cabeza, bien acá arriba, forma el polígono de Willis. Tenemos el quinto lumbar que formaba la ilíaca primitiva. La ilíaca primitiva da la ilíaca externa que va a las piernas y las ilíacas internas o hipogástricas que van a la cabeza, hacia el abdomen, perdón. Pero quedan conectadas a las umbilicales, esto. Las segmentarias laterales van a dar las renales, las gonadales, las suprarrenales, y las segmentarias ventrales, cuando termine desapareciendo todo, me van a dar la celíaca, o sea, esta, la que va al estómago, y la mesentérica inferior. Y las vitelinas, cuando desaparezca el saco vitelino, las mesentéricas superiores. Tenemos toda la irrigación completa. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Sigo? Profe, ¿las carótidas externas de dónde venían? Las carótidas son una carótida principal, que se llama primitiva, que deriva del tercer arco aórtico. La carótida interna es un pedacito de la parte más lejana del tercer arco aórtico que se termina fusionando con esa prolongación dorsal que tenía la aorta de cuarta semana, que es la carótida interna. Y a partir de la misma carótida primitiva nace la carótida externa. En realidad la carótida externa no deriva del tercer arco, sino que nacería directamente de la carótida primitiva. ¿Está? Claro, claro. Sí, claro. Bueno. El sistema venoso. Acuérdense, las venas pulmonares son 4, aparecen en forma espontánea, pero originariamente una sola sale de la aurícula derecha, que se divide en dos, de la aurícula izquierda, perdón, que se divide en dos y se vuelve a dividir en dos. En la medida que crezca la aurícula del lado izquierdo, va absorbiendo, y bueno, primero tenemos un orificio, después 2, después 4. Las venas de la cabeza se denominan, las que traen de la cabeza se llaman cardinales anteriores. Van a tener una anastomosis oblicua. Esa anastomosis oblicua va generando la brachiocefálica del lado izquierdo. La unión de la cardinal anterior con la cardinal posterior va a generar el conducto de Cuvier. Recuerden, el conducto de Cuvier del lado izquierdo se va a desplazar junto con el seno venoso izquierdo al lado derecho y va a formar el seno coronario y la vena oblicua de Marshall. ¿Está? La cardinal del lado derecho, la primera parte va a generar la vena cava superior y el resto genera la brachiocefálica del lado derecho. Y las dos porciones lejanas de las cardinales, tanto anterior derecha como izquierda, generan las yugulares. Ahora vamos a ver el dibujito, porque en el aire es más difícil. Las venas coronarias ya hablado, y las venas de la parte inferior del cuerpo tienen que ver con la cardinal posterior. Las cardinales posteriores son dos, derecha e izquierda. Van a dar dos ramas primero, que son la subcardinal, y después van a dar a su vez otras dos ramas que son las supracardinales. Las cardinales posteriores y las subcardinales de la parte inferior del cuerpo tienen un montón de anastomosis y van a terminar en general siendo parte de la vena cava inferior. Lo que a nosotros nos interesa es lo que ocurre en la porción superior. Fíjense acá. Acá tenemos seno venoso del lado derecho, seno venoso del lado izquierdo, conductos de Cuvier, cardinales anteriores, cardinales posteriores. La cardinal anterior genera una anastomosis oblicua. Esa anastomosis oblicua, vamos de este lado, va a terminar formando la brachiocefálica, esta, del lado izquierdo. Y la porción más lejana, la de acá arriba, la yugular. Por supuesto que la cardinal, la brachiocefálica, se continúa con los subclavia, pero ya no nos importa eso. Del lado derecho, genera la vena cava superior, la brachiocefálica y también la vena yugular. Miren acá esto que está de color violeta, medio anaranjado, esto que va acá, ocre, que iba acá, son las supracardinales. Las supracardinales se unen entre sí en el medio. En la medida
que empieza a formarse la vena cava inferior, esta supracardinal se va desplazando hacia arriba, y termina junto con el último pedacito de la cardinal posterior del lado derecho, unida a la cava superior. Y me va a formar después este vaso que está acá, que se denomina vena ácigo. La del lado izquierdo, esta, como no puede desembocar porque desapareció todo lo del lado izquierdo, forma una anastomosis oblicua, y esto se denomina hemiácigo. Ahora recién es medio lógico. Toda la sangre que está del diafragma hacia arriba, en la parte externa de nuestro cuerpo, el tórax, desemboca en la vena cava superior, a través de la ácigo y la hemiácigo. Esta que era la supracardinal, que va a ser la ácigo, antes estaba conectada a la cardinal posterior y migró y se terminó uniendo a la vena cava superior. Respecto a la vena cava inferior, esto, quedó la vitelina, miren acá, tenemos dos vitelinas, derecha, izquierda. La izquierda, ¡pac!, la hacemos desaparecer. La parte que venía abajo del cuerpo, esto que venía acá abajo, se unen entre sí y terminan formando la vena porta, que la vamos a ver en otro dibujito. Y se olvida, se sale de la vena cava. Ese sistema porta, que está acá adentro, forma dos suprahepáticas que van a terminar desembocando, dos hepáticas que a través de la suprahepática desembocan en la vena cava inferior. Y la vena cava inferior, en definitiva, queda formada por un pedazo de la vitelina, con su cardinal de ese lado, y después todas anastomosis hacia abajo. Todas anastomosis entre las subcardinales, entre la cardinal posterior y la subcardinal del lado izquierdo, derecho. Es bastante complejo. Un pedacito de la subcardinal y con las cardinales posteriores que vienen del cuerpo, participa la ilíaca. Olvídense, no me interesa eso. Esto no me interesa. Me interesa que ustedes sepan que nunca las umbilicales estas participan de la formación de la cava inferior, y que en la cava inferior sí participa la vena vitelina derecha, la parte superior. Y por último, esta es la vena umbilical que pasa por dentro del hígado y forma el conducto venoso arancio. El conducto venoso arancio desemboca directamente en la vena suprahepática durante la etapa fetal. Y además se une con los sinusoides hepáticos porque le está pasando oxígeno al hígado. La vitelina fusionada generaron la mesentérica superior y la porta. La porta entra dentro del hígado, genera los sinusoides hepáticos, se unen dos vasos hepáticos que desembocan en la suprahepática, y la suprahepática va a la cava inferior un poquito antes de que llegue o atraviese el diafragma. ¿Alguna pregunta? ¿Están todavía? Sí, profe. Yo como veo cuadraditos, no sé si están durmiendo, se están rascando, están tomando algo, comiendo, pero no importa. Ya estamos. Están, sí. Más vale que estén porque después van a sufrir. No sé si alguno quiere hacer una pregunta en especial. Esto es medio como el otro pedazo del embrión, se estudia dibujando. Es más fácil si más o menos se acuerdan de anatomía nuestra, para después tratar de armar todo. Vuelvo a lo que estuvimos hablando hasta ahora. Cualquier duda que tienen, ustedes me preguntan, me escriben y yo agarro mi pared y empiezo a dibujar de vuelta y les explico las veces que haga falta. Mi intención es que aprendan. Si aprendieron mucho o poco no me interesa, pero que entiendan el proceso de cómo se forma todo. Esto en algún momento se lo van a olvidar, pero por ahí después de muchos años lo que pregunta y dice, había un loco que nos enseñaba y hace memoria y sale solito. ¿Está?
Desarrollo del corazón lo vamos a ver el día lunes. El día viernes, los que les fue bien en el parcial pueden dormir la siesta. Los que tienen que recuperar, a las 2 de la tarde se habilita el parcial. Tiene 95 preguntas. Es casi similar al otro. Uno u otro hay que estudiarlo, lamentablemente. No se apuren, el tiempo da. Recording has stopped. Ya vi que el otro día la mayoría del tiempo la alcanzó, porque veo las estadísticas. Así que bueno, ese día yo tengo prendido mi celular por cualquier cosa. Como no vengo al centro y vivo más lejos, el único drama es que por ahí tengo problemas de conexión. Así que si no tienen preguntas, nos estaríamos viendo con los del teórico recién el día lunes. ¿Estamos? Estamos, profe. ¿Estamos? Bueno, yo les voy a subir cuando terminemos todos los teóricos, les subo el resumen de sistema circulatorio. Así que, chicos, nos vemos, que tengan un buen miércoles y para los que no me ven hasta el lunes, un buen fin de semana.